hablar sobre corrupción, por más de que pueda parecer que es un tema obvio o evidente, es tan extenso, ha empezado hace tanto, y es tan grande que uno simplemente no sabe por dónde empezar. Por más de que tú pienses que es un tema sencillo, no sabes por dónde empezar. Entonces eso estuve pensando en todo el tiempo que me dieron para preparar esta presentación. ¿Cómo podría hablar de corrupción? ¿Qué podría decirles a ustedes de corrupción? ¿Qué mensaje podría darles para que ustedes lo consideren, lo piensen, lo analicen? Podría hablar tal vez sobre qué es corrupción, pero eso creo que ya todos lo sabemos. Corrupción es un alcalde que le roba dinero a su municipalidad, un policía que recibe una coima, un juez que recibe un soborno para favorecer a una de las partes. Corrupción es un presidente que le dice a un contratista: ya mira, compadre, construyes un puente, pones que cada ladrillo costó $100, vamos a medias y me traes la plata en un maletín a mi casa. Y por supuesto, cuando revienta el chongo, esta persona termina prófuga en Estados Unidos. Una historia un poco familiar, ¿no? ¿De qué podríamos hablar cuando hablamos de corrupción? ¿De la historia, tal vez? Hay un libro que se titula Historia de la corrupción en el Perú, escrito por Alfonso Quirós, 2013. Este libro, los 7 episodios o capítulos, bueno, mucho Netflix, disculpen, los 7 capítulos de este libro, que van desde la colonia hasta el segundo gobierno de Alan García, básicamente nos dice que la misma estructura, la misma historia se ha ido repitiendo una y otra vez. Un grupo de poder que se aprovecha de la posición que tiene versus un grupo que intenta hacer un cambio, una reforma tal vez. Bueno, ya hablamos de historia. Terminamos con la charla entonces. ¿De qué podemos hablar cuando hablamos de corrupción? Podríamos hablar tal vez de cifras. ¿Alguien sabe qué representa esta cifra que aparece en pantalla? Honestamente, está apareciendo mucho en esta campaña. ¿Podría levantar la mano aquella persona que sabe qué representa este número? ¿En serio? ¿Nadie? No lo creo. ¿Ah? ¿Uno? Ah, no, se estaba rascando. Estos 12.600 millones de soles no es el pozo de la Tinca. Es lo que le cuesta la corrupción al Perú. Esta es una cifra que proviene de un informe de Defensoría del Pueblo en el año 2017. Eso quiere decir, para entenderlo un poco mejor, que en el 2016, en 32.925 casos, se chorearon 12.600 millones de soles. ¿Qué tal? Ahora, estos son los casos que están documentados. Hay muchos que todavía no están documentados y hay muchos que nunca van a estar documentados, por supuesto. En este informe también aparecen las ciudades con la mayor cantidad de casos, ¿no? Lima está primera, Ancash segunda, Junín tercera. Para que tengan una idea de la magnitud de esta cifra, porque al principio la vi y dije, bueno, 12.600, no es tanto. Bueno, sí es tanto. Con esa plata puede comprar una persona 14.607 Ferraris de lujo, 545 mansiones de Rihanna. Puede contratar por 110 años a Cristiano Ronaldo, con el sueldo actual, de 30 millones. O, y esto sí me dolió mucho en el corazón, 7.411.764 PlayStation 4. Sin juegos y con un mando. ¿De qué podríamos hablar cuando hablamos de corrupción? Esa fue la pregunta que estuvo en mi mente en los últimos días tratando de encontrar la mejor forma. Bueno, podríamos hablar de cifras, podríamos hablar de historia, podríamos hablar de casos. Si les pregunto o les pido que piensen en un caso, inmediatamente van a pensar en uno. Y si les digo que piensen en nombres, va a ser peor. Y de inmediato, estoy seguro. Me han dicho que no diga ninguno, así que no voy a decir ninguno. Alan García. Cuando estuve pensando en la mejor forma de desarrollar esto, me di cuenta de que esta misma pregunta ya me la había hecho hace 4 años. Tengo 4 años haciéndome la misma pregunta. ¿Cómo hablar sobre corrupción? Y les voy a contar por qué. En las elecciones municipales del 2014, cuando postulaban el señor Luis Castañeda, Susana Villarán, Enrique Cornejo, etcétera, etcétera, me acuerdo mucho que la gente hablaba pues, de candidatos, de propuestas, hablaban de las encuestas
y sobre todo de la persona que ocupaba el primer lugar en ellas, que era el alcalde Luis Castañeda, que tenía un porcentaje que duplicaba, triplicaba al segundo lugar. Pero también había algo de lo que hablaban mucho hace 4 años, de algo llamado caso Comunicore. Levante la mano honestamente, por favor, honestamente, ¿quién sabe qué es el caso Comunicore? Una persona, 2, 3, bien, bien. Si me hubieran hecho esta pregunta hace 4 años, yo tampoco hubiera levantado la mano. No tenía ni idea. Es más, hasta pensé que estaba metida otra gente que no tiene nada que ver. Y lo peor no era solo que no sabía de qué se trataba, sino que cuando lo intentaba, cuando decía, bueno, todo el mundo habla de Comunicore, entonces voy a intentar googlear qué cosa es Comunicore, me iba peor. Porque todas las noticias que encontraba sufrían de 3 problemas, al menos para mí. Esto es totalmente subjetivo. Me daba cuenta que las noticias que hablaban sobre el tema eran incompletas. Me decían, por ejemplo, tal personaje está involucrado en el caso tal. Ok, perfecto, pero ¿quién es ese personaje? Recién escucho ese nombre. O me mostraban documentos que yo no entendía por ningún lado, porque los revisaba y simplemente no podía entender nada. Noticias que también hablaban en un lenguaje difícil, que hasta creo que se esforzaban por hacerlo difícil. Y noticias que eran aburridas, la verdad. Porque yo intentaba siquiera saber qué significaba la sola palabra Comunicore y me costó como un mes entenderlo. Así estuve durante mucho tiempo en la campaña pasada, hace 4 años. A diferencia de esta campaña que ha empezado hace, creo, 10 días, en el 2014 empezó como 3 meses de anticipación, así que tuve buen tiempo para averiguar. Cuando intenté averiguar, me puse un poco terco con el tema porque de verdad quería saber por qué todo el mundo hablaba de esto. Una revista cayó en mis manos. Una revista que cambió mi vida. Es un poco difícil. No sé en qué otro contexto podría una persona utilizar esa frase, ¿no? Una revista cambió mi vida. Pero en este caso fue verdad. Cuando leí la revista Poder, que publicó la investigación de Daniel Llovera, uno de los mejores periodistas de investigación de este país, por fin pude saber qué era Comunicore. Claro, leyendo 12 páginas en letra tamaño 9, pero pude entender qué cosa era Comunicore. Por fin, gracias a esta publicación, supe que esas 12 páginas y esas 50 webs y esas 50 entrevistas que había revisado me contaban algo muy sencillo en realidad, que había una empresa que se llamaba Relima, que la Municipalidad de Lima le debía un poco más de 30 millones de soles y habían acordado en pagarlos en 10 años. La empresa estaba molesta, obviamente, ¿quién va a aceptar que le paguen en 10 años, ¿no? Pero de un momento a otro apareció una empresa que se llamaba Comunicore y le dijo, ya, mira, yo te compro tu deuda, pero te doy la mitad. Ya, bueno, se va a esperar 10 años, ¿qué importa? Y le da la plata, pero se voltea y le dice a la municipalidad, hola, tengo para comprarte toda la deuda. Y así se desaparecen 21 millones de soles. Se hicieron humo. Comunicore, más allá de lo que pueda significar las siglas, significa la pérdida de 21 millones de soles en Lima, en nuestra capital. Cuando fui consciente de lo que había sucedido, cuando me enteré, digamos, cuando me spoileé yo mismo la historia, me indigné y dije, acá tengo que hacer algo. ¿No? Al menos hacer algo más que entrar a Twitter y poner Castañeda pero hace obra y ponerle me enoja a todas las noticias. Tenía que hacer algo más, sentí que tenía que hacer algo más. Así que dije, bueno, todas las noticias que he estado revisando tienen estas fallas, están incompletas, hablan en difícil y son aburridas. Entonces voy a hacer lo contrario. En lugar de escribir un texto de 50.000 caracteres, voy a hacer un video. Sí, voy a hacer un video, puedo hacerlo. No tengo cámara, pero tengo un amigo que tiene cámara. Suficiente. No sé editar, pero él sabe editar. Genial. No sé nada de audio, pero tengo un amigo que toca guitarra, así que él tiene que saber algo de audio. Así que el 16 de septiembre del 2014, una fecha que también es muy importante, al menos en mi historia, nace un canal de YouTube que se llama El Diario de Curwen, cuya función, bueno,
Cuando nació, en verdad, ahí soy con unos cuantos kilos menos, la función era muy sencilla, hacer o facilitarle el trabajo a toda aquella persona que quiere enterarse de lo que está sucediendo, pero de una forma completa, que no tenga que buscar más por otros lugares, de una forma fácil, hablando de forma sencilla, y de una forma entretenida, por supuesto, que no sean bloques de texto sin ningún tipo de imagen. Cuando hago este video, por supuesto, recibo que yo pensaba que iba a tener pues como 100 visitas, y para mí 100 visitas eran, no sé, pues todo un edificio, era wow. No calculé el impacto que iba a tener. Por supuesto, cuando llegué a mi casa, mi celular, siempre cuento esta anécdota en algunas entrevistas, que yo no tenía plan de datos en el celular, así que me iba a trabajar y mi celular prácticamente estaba muerto todo el día, y cuando regresé a mi casa comenzó a dar vueltas solito por todas las vibraciones de notificaciones. Y dije, me van a matar, ¿no? En cualquier momento me mandan la moto y ya fui. Pero desde hace 4 años me dedico a hacer esto, a contar casos de corrupción, a contar historias, a contar lo que sucede en nuestra ciudad, lo que sucede en nuestro país. En casi 200 videos, 10 millones de visitas y 100 soles de ganancias, he podido cumplir, creo yo, con una labor necesaria para nuestra ciudad y nuestro país. Y es que la corrupción en nuestro país es increíble, digna de series, películas, documentales, todo lo que sea Netflix. Absolutamente todo. Son unos casos increíbles que mucha gente, si se los cuentas, no van a saber diferenciar si precisamente estamos hablando de algo que sucedió o de alguna temporada, de alguna serie. Se lo juro. Por ejemplo, en una noche de abril del 2015, una camioneta súper ficha de más de $200,000, que hasta ahora no sé ni cómo se pronuncia la marca. Una camioneta súper cara, iba por San Miguel y de pronto es atacada. Recibe 24 impactos de bala y 2 granadas. Por supuesto, cuando la policía comienza a investigar sobre quién era el dueño de este vehículo, descubre que esta persona, este era su carro más monce. Tenía muchísimos otros vehículos más lujosos, vivía en un palacio y estaba involucrado en uno de los casos que terminó siendo una de las redes más grandes de narcotráfico de nuestro país. ¿Saben de qué caso estoy hablando, no? Grande capo, grande homo. Tony Montana. ¿Recuerdan esos audios, verdad? Yo los tenía de ringtone, me acuerdo. Este caso es tan increíble que a pesar de haber sucedido hace tantos años, continúa. Hasta el día de hoy, hasta este momento, este caso continúa. Porque me imagino que ustedes han escuchado los audios de la corrupción. El caso Cuellos Blancos, ¿verdad? ¿Ustedes sabían que ese caso empieza precisamente aquí? Ustedes, me imagino, se deben estar preguntando qué tienen que ver jueces y fiscales con Tony Montana. Lo que pasó fue que las autoridades comenzaron a investigar a todas estas bandas de narcotráfico y comenzaron a chuponear sus teléfonos. Y resulta que algunos de estos narcos hablaban con jueces y fiscales. Es por ello que nace el caso que estamos viendo actualmente. Y hay peores. ¿Están listos por uno más? Súper animoso ese sí. En el año 2013, la policía de Brasil investiga a unos tipos que sabían que estaban lavando dinero. Ya los tenían fichados hace tiempo. Los comienzan a investigar, los comienzan a seguir. Y cuando realizan la detención, arrestan a un pata que se llama Alberto Youssef. ¿Les suena ese nombre? Alberto Youssef era un tipo al que tenían en la mira hace tiempo. Sabía que lavaba dinero. Así que cuando lo investigan aún más, descubren un movimiento curioso en sus cuentas bancarias. Le había regalado un carro, una camioneta, a otro tipo también conocido llamado Roberto da Costa, que era funcionario de Petrobras, una de las, si no es la más grande petrolera de Brasil.
Por supuesto que cuando los atrapan y comienzan a interrogarlos, les dijeron, ok, o hablas o te vas a Canadá. Hablaron los dos, por supuesto, ¿no? Y cuando comienzan a contar todas las cosas en las que estaban metidas, la policía al principio no lo creyó, porque parecía una historia sacada esta vez ya de Mario Puzo. Era increíble. Ellos decían que pertenecían a una red no solamente de funcionarios públicos, sino de presidentes, y presidentes de otros países, y dueños de constructoras tan multimillonarias, cuyos dueños, si les daba la gana, decían, hoy día me compro un planeta, hoy día me compro Saturno. O sea, la cantidad de plata que tenía era increíble. Ya saben de qué caso estoy hablando, ¿verdad? El caso de Brecht, Marcelo Odebrecht, el dueño de la empresa que confesó solamente en el 2016, si no me equivoco, que entregaron más de 700 millones de dólares en coimas y aportes de campaña en más de 11 países alrededor del mundo. ¿Qué tal? Esta es la corrupción de nuestro país. Así de increíble, así de cinematográfica, así de triste. Cuando hablamos de corrupción, por supuesto, la pregunta cae por sí sola. ¿Cómo luchar contra la corrupción? ¿Qué podemos hacer nosotros para luchar en contra de ella? Nosotros ciudadanos, por supuesto. Nosotros no somos jueces ni fiscales, así que no podemos investigar. En teoría, no sé si lo sepan, los ciudadanos podemos llevar iniciativas legislativas al Congreso. Podríamos llevar proyectos de ley. Pero anda, llévale un proyecto de ley a este Congreso. Y me cuentas qué tal te va. Me cuentas si te dejaron entrar siquiera. Vamos a ver cómo les va. Luchar contra la corrupción, aunque no lo crean, en nuestro papel de ciudadanos, va por algo muy sencillo. Y es estar informados. Cuando tú te informas de lo que está sucediendo, cuando eres consciente de la noticia, algo va a pasar en ti. Va a haber un cambio. No vas a tener la misma actitud que tenías antes. Vas a ser diferente. Te vas a comer el pleito. Vas a romper la única regla de tu casa que puso tu mamá, que dice que no se hable de religión ni política. No, la rompes. Y le malogras el almuerzo a la mamá en el Día de la Madre y hablas sobre las elecciones. Y le malogras la cena navideña a la abuela para hablar de Alan García. No interesa, porque estás informado y sabes lo que está pasando. Eres consciente. Entras a una especie de nivel de conocimiento que te impide mantenerte al margen. Porque hay mucha gente, incluso músicos últimamente, no voy a mencionar su nombre, que dice que la mejor forma es ser apolítico, no meterse, hacerse loco, votar en blanco o dibujar, ya saben qué. Les tengo una mala noticia para eso. Votar en blanco no soluciona nada. No votar o dibujar ciertas cosas no soluciona nada en absoluto. Y no solamente no soluciona algo, sino que lo empeora, porque le estás ayudando, aunque no lo creas, a los candidatos que van en el primer lugar. ¿Sabían eso, verdad? No votar, mantener su voto en blanco, reducen el porcentaje y los favorecen. Antes de terminar esta presentación, quisiera compartirles una frase que causó mucho impacto en mí. Dice, todo se mueve con plata y abogados mafiosos. Levanten la mano las personas que piensan que yo me he inventado esta frase. Nadie, muy bien. Tal confianza en mí. ¿Ustedes de cuándo creen que proviene esa frase? ¿Del primer gobierno de Alan García? ¿Alberto Fujimori? ¿Alejandro Toledo? ¿Ollantumala? ¿Belaúnde tal vez? No sé. ¿De cuándo creen que proviene esta frase? ¿10 años? Francisco Pizarro. Wow. Les tengo otra mala noticia. Es de hace 2 meses. Esta frase es de hace 2 meses y la dice el expresidente de la Corte Suprema del Callao, Walter Ríos, en una conversación con uno de sus amigos, unas conversaciones que estoy seguro que muchos hemos disfrutado. Le dice, oye, ¿cómo vamos a hacer para solucionar este problema?
No seas... Todo se mueve con plata y abogados mafiosos. Esto no solamente lo está diciendo una persona que se supone que está a cargo de la justicia en el Callao. Es el presidente de la Corte Suprema. Es un tipo que debería ser un ejemplo. Esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Esto es lo que tiene que parar. Y depende mucho de nosotros. No seremos congresistas, no seremos jueces, no tendremos el poder de fiscalización, pero con nuestro voto elegimos a un Congreso y deberíamos elegir a un Congreso que no proteja a este tipo de personajes, que no los blinde, que no sean sus cómplices. Con nuestro voto, faltan muy pocos días para las elecciones, piensen muy bien a quién le van a dar su voto, piensen muy bien si quieren aprovechar la oportunidad de generar un cambio, porque eso está en nuestras manos. Muchas gracias.